Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, muy Hola, buenas tardes. ¿cómo andan? Bueno, última clase. Llegamos al final del curso. Solo para los valientes. Bueno, somos poquitos hoy. Disculpen, el miércoles tuve un problema laboral, así que se me complicó, se me fue medio sobre la hora del curso, no sabía qué hacer, si iba a poder resolverlo, pero bueno, no lo había, menos mal que suspendí la clase porque no me iba a desocupar a tiempo. Pero bueno, la idea mía era terminar el miércoles. Bueno. Como les decía, última clase. Hoy vamos a ver BGP, versión 6 y versión 7, y versión 7, y BRRP. Quiero hacer una aclaración antes de que veamos BGP, por si alguien ya conoce el protocolo de ruteo dinámico ese, que lo vamos a ver muy por arriba, con una configuración muy básica, como para que puedan hacer el trabajo práctico, pero sepan que lo que es BGP es un protocolo de ruteo dinámico muy vasto, con un montón de reglas, con un montón de conceptos que nosotros no vamos a llegar. Imagínense, hay creo que ya se los comenté, pero si no se los digo, hay una certificación de MicroDB que es solo de BGP. Nosotros en una clase de 1 hora y media no vamos a llegar a abarcar, o sea, vamos a abarcar muchísimo menos de lo que es, o sea, muy por arriba el tema, pero sí para que tengan una idea más o menos de para qué usaríamos BGP y alguna configuración básica, pero tengo que ser sincero respecto de que no es no es la configuración que nosotros vamos a ver en el curso, no es una configuración que les permitiría, por ejemplo, hacer una configuración para lo que es un ISP y demás. Pero bueno, sí, para que sepan un pantallazo, ¿sí? Y después vamos a terminar con BRRP, que es el protocolo de redundancia de gateway, que es una configuración bastante simple y rápida, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla ahí compartida? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué es BGP? Es un protocolo de Path Vector, o sea, que es utilizado, es el único protocolo para comunicar las redes a través de Internet. Ya no hablamos de un sistema autónomo, sino de comunicar sistemas autónomos, ¿sí? En realidad, la versión eBGP, de Exterior BGP o External BGP. La función de BGP no es encontrar una red específica, sino proporciona información que nos va a permitir llegar a los distintos sistemas autónomos, dominios administrativos, ¿sí? Que en realidad el concepto de sistema autónomo está relacionado con el concepto de de dominio administrativo, ¿sí? Eh, Después, una vez que nosotros llegamos a un dominio administrativo o un sistema autónomo particular, em, nosotros ya se ocupará el mismo sistema autónomo con su propio protocolo de ruta dinámico de llegar a los distintos routers que están, o rutas, o redes que están dentro de ese mismo sistema autónomo, ¿sí? Eh, que con los protocolos que nosotros ya vimos o con la versión IBGP de la parte de BGP interior, ¿sí? Interna al BGP. Bueno. Nosotros ya vimos que un sistema autónomo es un conjunto de redes o routers están que hablan un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Bueno, pero hoy vamos a ver un poquito más de cómo se forma un sistema autónomo y el porqué del sistema autónomo. Y para esto vamos a eh, eh, explicar un poquito. O sea, antes, fíjense, acá yo tengo diferentes sistemas autónomos que tienen un distinto número, ¿sí? Ese número es el ASN, que es Autonomous System Number. Bueno, pero ¿quién y cómo se dan esos números? Esos números están provistos por el registro de direcciones de Internet, ¿sí? Que se denomina la RID. Esta RID está dividida, perdón, en regiones y para lo que es Latinoamérica, capaz que alguno de ustedes la escuchó alguna vez, es la LACNIC, ¿sí? Para lo que es Latinoamérica y Caribe. La LACNIC es la que asigna cuando yo digo, yo como carrier, como ISP y demás, digo, yo quiero que ustedes me asignen un dominio administrativo. ¿Y qué es un dominio administrativo? Un prefijo, ¿sí? Un prefijo que, por ejemplo, podría ser 190.1.0.0/22, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, eso es un dominio, un prefijo, un dominio administrativo. Entonces, la LACNI va a decir, perfecto, vos vas a tener, o sea, tenés que pagar, tenés que registrarte, pagar y demás, y este va a ser tu dominio administrativo, y vos vas a hacer un ISP, un carrier, o lo que sea, y vas a tener además de un dominio administrativo un ASN, que el ASN precisamente va a ser tu número de sistema autónomo para que por medio de BGP puedan llegar los distintos otros sistemas autónomos a vos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para acá continuar con el ejemplo, va a ser el 819, ¿sí? Entonces, yo voy a tener mi ASN y voy a tener mi dominio administrativo. No solo los ISP tienen dominio administrativo, sino también, por ejemplo, Facebook tiene su propio dominio administrativo, YouTube tiene su propio dominio administrativo, Instagram tiene su propio dominio administrativo, y después acá entra el concepto de CDN. ¿Alguien sabe lo que es el CDN, un Content Delivery Network? ¿Alguien escuchó alguna vez de CDN? No, Un No, no, CDN, no. un CDN es un caché, o sea, haciendo una simplificación, es un caché de contenido. ¿Y por qué tiene sentido? Como un proxy que yo tengo, donde tengo contenido de Facebook, de YouTube, o sea, de distintos tipos de tráfico, generalmente de grandes, o sea, de tráficos masivo, por ejemplo, que sea Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, ¿sí? TikTok, etcétera. ¿Y cómo funciona esto CDN? En vez de yo ir hasta los servidores de Facebook, YouTube, Instagram, yo como ISP o como lo que sea, eh, me dirijo a un CDN, ¿sí? ¿Y por qué me dirijo a CDN? Porque habrá un CDN, por ejemplo, en Buenos Aires, habrá otro CDN en Brasil, etcétera, en donde el tráfico, dirigirme para acceder a estos contenidos, me conviene al CDN. ¿Por qué? Porque a mí, como ISP, como carrier, me cobran el mega que o sea, el mega que yo trafico, ¿sí? Ese mega me es más barato, por ejemplo, para acceder a estos contenidos, ir al CDN que ir a los servidores de YouTube, por ejemplo, ¿sí? En vez de ir eh, em, por ejemplo, si hacemos de cuenta que el ASN 701 es YouTube, ¿sí? En vez de ir hasta ese Autonomous System, me conviene ir, por ejemplo, al CDN 7. ¿Sí? Que este se da un CDN X, ¿sí? CDN 47, por ejemplo, ¿sí? Que tiene el sistema autónomo 7. Entonces yo para ciertos contenidos creo filtros. Entonces, para ir a YouTube voy al CDN y, por ejemplo, acá habrá otro sistema autónomo de otra información que no está contenida en el CDN. Y bueno, para llegar acá iré directamente acá, ¿sí? Pero acá yo estoy pagando, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Estos son números totalmente de ejemplo, no es que lo tomen como real. $1 el mega y acá estoy pagando 0,10 el mega, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, me es más barato comunicarme al CDN. Esto es una pero súper sobre simplificación de cómo funciona las redes de Internet y demás, los sistemas autónomos, pero es para que más o menos tengan un pantallazo y el porqué de que nosotros utilizamos BGP, ¿sí? Bueno, una cosa para que tener en cuenta con BGP es que a diferencia de los ruteos, los IGP, ¿sí? Los ruteos, los protocolos de ruteo interno, eh, no hace falta que haya una conexión punto a punto entre los routers, sino va a confiar en los distintos sistemas autónomos, entre dos sistemas autónomos. Por ejemplo, para comunicar con el 701, yo no tengo que tener una conexión punto a punto entre los routers de mi AS819 con el AS701. Va a confiar en los distintos protocolos de ruteo dinámico de los sistemas autónomos para saber llegar a esa ruta. Y es más, muy posiblemente, o sea, en la realidad, yo tengo una tabla de ruteo de Internet que son muchísimas entradas, miles y miles de entradas, ¿sí? Voy a tener diferentes formas de llegar a un mismo sistema autónomo, ¿sí? Entonces ahí empiezan a entrar en juego los filtros, ¿sí? Que es una configuración súper compleja y con un montón de parámetros en donde por medio de esos filtros yo voy a determinar por cuál camino llegar a un sistema autónomo y por cuál voy a ir en caso que se caiga ese sistema, ese camino principal, ¿sí? Eh, pero como le dije, es una cosa súper compleja con un montón de parámetros que excede a lo que nosotros vamos a ver. Yo les voy a mostrar una cosa muy, muy por arriba de cómo funcionan los filtros y demás, ¿sí? ¿Hasta acá está claro más o menos conceptualmente esto? Sí, está claro. Bien. Vamos a ver ahora
cómo sería la configuración. Para eso yo tengo, fíjense, un esquemita muy simple en donde yo tengo, este va a ser mi router, que donde tengo mi sistema autónomo 200 y tengo mi dominio administrativo que me asignó la LACNIC, porque estamos acá en Latinoamérica, que es 181.1600/22. Y yo voy a comunicarme, en este caso, para el ejemplo, sí tengo conexión punto a punto con los otros sistemas autónomos, pero como os dije, en BGP no exige que haya conexión punto a punto entre los routers para lograr la conexión. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros en OSPF, cuando nosotros, dos routers que se conectaban a un mismo sistema autónomo, eran vecinos, neighbors, ¿sí? Y cuando lograban llegar al estado full de OSPF, se decía que nosotros, ¿se acuerdan cómo le llamábamos? Que lográbamos ¿qué? ¿Se acuerdan? Cuando ya teníamos la comunicación OSPF completa. La adyacencia, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso, cuando tenemos dos routers de sistemas autónomos que se conectan, se denominan peers y cuando logran la comunicación en su estado full, establecen una vecindad que se llama así. Bueno, vamos a ver cómo haríamos con la configuración. El esquema va a ser el de la plataforma. A ver, ya que lo abro porque me había olvidado de abrirla. Eh, Fíjense, vamos a usar el mismo esquema que nosotros tenemos en la plataforma, en donde tenemos fíjense, yo ya tengo conectadas, o sea, nosotros somos el router 2 que tenemos asignado al sistema el ASN 200 por medio de la LACNIC, ¿sí? Y yo ya tengo configuradas las interfaces de D3 a D6 con estas IP y después vamos a conectarnos con router 3, router 4, router 5, router 6 que tienen cada uno su ASN correspondiente y la IP configurada en interfaz WAN, ¿sí? Que es la que me va a permitir conectarme por medio de BGP. Pregunta en base a esto. ¿Cuántas vecindades debería tener entonces una vez que yo configure el router 2? 4. 4. ¿Y router 4, por ejemplo? 1. Una. Bien, para el esquema este que estamos teniendo nosotros, sí. Ahora, en la realidad, el router 2 podría tener 4 y router 3 al mismo tiempo conectarse con router 4 y router 4 con router 5 y demás, ¿sí? Armar una red súper compleja de sistemas autónomos que incluso, como les decía, vamos a encontrar distintas formas de llegar a un mismo sistema autónomo, ¿sí? Y en base a esos filtros es cómo vamos a elegir los caminos, ¿sí? Ahora, para el ejemplo, nosotros router 2 va a tener 4 peers, ¿sí? Y cada uno de los otros routers va a tener un solo peer con router 2, ¿sí? Bueno, vamos a abrir los routers, abrimos router 2, abrimos router 3. Bueno, primero vamos a ver la configuración en versión 6 y después vamos a ver la configuración en versión 7, ¿sí? Porque sí son muy diferentes las configuraciones, aunque conceptualmente sea lo mismo. Bueno, fíjense, tenemos todos los routers abiertos. Entonces, vamos a ir, yo voy a empezar por router 2, ¿sí? Y les voy a mostrar, por ejemplo, fíjense acá en addresses, yo ya tengo todas las interfaces, como yo les dije, configuradas. Tengo una interfaz de loopback para el router ID, al igual que OSPF. Y además tengo una interfaz bridge, ¿sí? Sin ningún puerto. ¿Para qué? Para que me la muestre activa. Fíjense, como yo no tengo ningún puerto conectado, está running, entonces yo la puedo publicar. ¿Qué va a hacer? Va a simular mi dominio administrativo, que en este caso, si ustedes se fijan, es la red 190 181.16.0.1/22, ¿sí? Ese va a ser mi dominio administrativo, que va a ser la que me asignó la LACNI y el que yo voy a publicar por OSP, por BGP para que puedan llegar los otros sistemas autónomos a mí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo haríamos esa configuración. Para eso vamos a ir a Routing BGP, perdón, Routing BGP. Y fíjense, acá tenemos instance, BRF, sí, lo que es BRF es el acrónimo de Virtual Routing and Forwarding, ¿sí? Y no vamos a verlo, pero sí, para que se los digo para que lo sepan, lo que nos permite es tener
en el router instancias virtuales de ruteo en una misma estructura física. Básicamente es como tener distintos routers dentro de un solo router, porque son rutas totalmente independientes. Yo voy a tener distintas tablas BRF con distintas FIB, ¿sí? Con cada BRF va a tener su propia Forward Information Base, ¿sí? Y van a funcionar con la misma estructura física como si fuesen rutas diferentes. Entonces, esto yo lo podría lograr configurar en BGP. Repito, excede, pero bueno, para que lo sepan. Nosotros vamos a trabajar ahora con instances, peers y network, ¿sí? Bueno, en la instancia, ¿qué vamos a configurar nosotros? Fíjense, vamos a configurar el sistema autónomo, mejor dicho, el ASN, el número de sistema autónomo y el router ID. En el caso del router 2, ¿cuál es el número de sistema autónomo que nosotros tenemos que configurar? En base a la tablita esta, fíjense, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que tenemos que configurar? ¿Me están escuchando? Disculpe. Sí, 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 sí. profesor. Ah, 190.55.5.205/30. bien, Daniel, entiendo. Esa es una IP. El sistema autónomo, fíjate que dice acá, es un número de sistema autónomo, ¿sí? ¿Cuál es el sistema autónomo para Bien. router 2? 200. 200. Entonces acá nosotros configuramos el número de sistema autónomo local, ¿sí? Y el router ID. Ah, El router perfecto. ID, si ustedes se fijan, yo le puse 10.002 y 10.003, etcétera, de acuerdo al número de router. Entonces acá configuramos el 10.002. Perfecto. Le damos a aplicar, ¿sí? Y vamos a configurar en la instancia en los demás routers. Entonces vamos a ir al router 3, ¿sí? Y vamos a configurar. De nuevo, les muestro. Yo ya tengo configurada lo que es el router ID, ¿sí? Acá tengo también el router 3, un dominio administrativo. Tengo la interfaz WAN y tengo, bueno, esto es para poder acceder al router en forma directa, no hacerlo a través de Ramón. Tengo configurada esa interfaz en la interfaz de uno, ¿sí? Esta no le presten atención. Esta es solamente para acceder al router. Bueno, entonces vamos a configurar en routing BGP el sistema autónomo. ¿Cuál es el sistema autónomo para router 3? El ASN para router 3. 300. 300, fíjense acá, router 3, sistema autónomo 300, ¿sí? Y ese es el número de la IP pública de router 3. Y el router ID va a 10.003, ¿sí? Perfecto, vamos a router 4, vamos a ir medio rápido acá. Routing BGP, acá configuramos el sistema, el ASN es 400 y 10.004. Vamos a router 5, routing BGP, este es 500 y 10.0.0.5. Y por último, router 6, routing BGP, ASN 600 y 10.0.0.6. Pregunto, ¿ya tengo algún peer establecido para ustedes? Mm, ¿Ustedes qué creen? No lo sé. Si vamos a peers, fíjense, no tenemos nada. O sea, nosotros lo único que configuramos es el sistema, el ASN local, ¿sí? Y el router ID, que podría haberlo configurado o no. En realidad lo hacemos, si no va a tomar la IP de interfaz de loopback. Ahora acá vamos a configurar los peers, en la pestaña peers. Y fíjense, ahora sí vamos a poner, por ejemplo, y acá vamos a tener configurado un peers por cada sistema autónomo al cual queremos comunicarnos, ¿sí? Entonces vamos a poner peer, por ejemplo, a R3. Peer a R3. Bueno, acá en instancia vamos a usar la instancia por default y acá es importante, vamos a configurar remote address, que va a ser la IP pública, ¿sí? O el dominio del
el ASBR del sistema autónomo 3, ¿sí? El remote port podemos o no configurarlo, si no va a usar TCP/179, que es el puerto que usa BGP por defecto, ¿sí? Podríamos cambiarlo. Y vamos a tener que sí configurar el remote AS. Sobre este punto quiero hacer una aclaración. En versión 6 sí o sí tenemos que configurarlo, en versión 7 no hace falta porque con el primer mensaje BGP, que es un mensaje de Open, yo ya voy a saber el ASN remoto, ¿sí? En versión 6 sí tengo que especificarlo, ¿sí? Eh, y con eso yo ya puedo configurar el PIR. Hay otras opciones, ¿sí? Fíjense que dice Next Hop Choice y demás, por si yo quisiese que pase por un sistema autónomo determinado. Route Deflect es para que si yo voy a pasar por que si este router va a hacer las veces de reflector de rutas, ¿sí? Son conceptos de BGP que no nos vamos a ver, pero sí vamos a ver, después van a ver lo que es infilter y outfilter, filtros de entrada y filtros de salida, ¿sí? Bueno, otra cosa, podemos encriptar la comunicación de BGP, como nosotros ya lo vimos en los otros protocolos de ruta dinámico. Como siempre digo, en producción se sugiere que lo hagan, ¿sí? Y después tenemos otras opciones que el Address Family, sí, para lo que es IPv4, IPv6, para lo que es L2, es L2TP para cuando VPN, ¿sí? L2 VPN por Cisco y para VPN 4. En realidad son distintos tipos de comunicaciones que nosotros podemos tener con BGP, distintos tipos de configuraciones que podemos que tener con BGP, y va a depender el tipo de BGP que estamos configurando, si va a ser exterior BGP, interno BGP, etcétera, ¿sí? Nosotros acá vamos a dejar esto por defecto y la configuración que vamos haciendo es de eBGP para comunicar solamente sistemas autónomos y saber llevar los dominios administrativos. Entonces, como resumen, vamos a configurar un nombre, vamos a configurar una remote address, vamos a configurar un remote AS, ¿sí? Entonces pregunto, ¿cuál es la remote address para R3 en base a esta tabla? Para ustedes, ¿cuál es? Es la IP pública del router con el cual yo me quiero conectar. El router del otro sistema autónomo. ¿Cuál es la IP pública del router 3? 190.55.5.202. 5202, perfecto. Para este vínculo de router 2 con router 3, sí, fíjense que una red barra 30 de 2 IP utilizables, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Y cuál es el remote AS? Que es el ASN del router con el cual yo me quiero conectar. 300. 300. Perfecto. Listo. Vamos a ir a router 3. Router 3. Voy a poner acá al costado. Vamos a ir a la pestaña Peers y pregunto. Bueno, acá le ponemos Peers a R2. ¿Sí? ¿Cuál es la remote address que tengo que poner? Voy a eh, ahí. ¿Cuál es el remote address que tengo que configurar? 190.55.5.201. Muy bien. Porque es la IP remota del router con el cual me quiero comunicar del sistema autónomo con el cual me quiero comunicar, que en este caso es R2. ¿Y cuál es el remote AS? 200. 200. Perfecto. Fíjense, en el momento que yo le dé a aplicar, fíjense que acá la comunicación está activa, pero no está en full, ¿sí? En el momento que yo le dé a aplicar, si está todo bien, fíjense, con la comunicación pasa establecida, se estableció la vecindad, ¿sí? Y yo ya estoy comunicado con el, fíjense, Remote ID, que es el 10003, que es precisamente el router ID que nosotros configuramos, ¿sí? Y con el Remote AS es 300, ¿sí? Y la Remote Address es la que nosotros configuramos. Entonces, yo ya tengo establecida la vecindad BGP. Vamos a hacer lo mismo con los otros routers. Entonces, como dijimos que eh, router 2 va a tener 4 peers, vamos a configurar los otros peers de router 2. ¿Sí? Entonces, peers a R4, perdón, R4, la remote address es 192, 160, no, 190.55.5.
Punto 206 si no me acuerdo mal. Vamos a ver. Va a ser 200, sí, 206, 210, 214. O sea, va a ir saltando. Y acá el remote AS va a ser 400. Le damos a aplicar. Acá hago un copy, peer a R5. Acá va a ser 210. Y acá va a ser 500. Apply copy. Y le pongo peer a eh, R6. Acá va a ser 214 y acá va a ser 600. Listo, perfecto. Ya tenemos configurados todos los peers de R2. Ahora vamos a configurar de R4 a R6, ¿sí? Entonces, vamos acá a venir a R4, vamos a peers y ponemos peer a R2. La remote address va a ser 100, 200, era 200, 205 y va a ser 200, ¿sí? Vamos a router 5, peer a, en este caso se va a llamar también R2. La remote address va a ser la 210, 209. Y esto va a ser también 200. ¿Sí? Fíjense, a medida que yo voy configurando, ya se van estableciendo las vecindades. ¿Sí? Entre router 3, router 4 y router 5. Y por último, configuramos router 6. ¿Sí? Que en realidad no sé si tiene tanto sentido porque es exactamente lo mismo que lo que venimos haciendo. Y esta va a ser 213, 200. Perfecto, ya está establecido. Fíjense, debería establecerse y ya se estableció la vecindad. Bueno, ahora fíjense, vamos a ir, por ejemplo, a router. Bueno, acá en router 6. Vamos a la tabla de ruteo. ¿Aprendió alguna ruta por BGP? O mejor dicho, está claro que no. Pero ¿por qué creen ustedes que no aprendió ninguna ruta por BGP? Los dinámicos. ¿Por qué? Puede ser porque sea como es un protocolo dinámico en sí, digamos, no creo que tenga que aprender rutas y meterlo en la road list, me parece. En realidad, yo lo que sí, lo que yo tengo que saber es cómo llegar a los dominios administrativos. O sea, todo protocolo de ruteo dinámico, el objetivo es generar una entrada a la tabla de ruteo que me va a permitir llegar a los distintos dominios administrativos, en el caso de BGP, ¿no? Que Ok, un dominio ok. administrativo termina siendo una red. Fíjense acá las pestañas Networks. ¿Tengo algo publicado? Ah, no, ahí lo No. tenés. Bueno, ¿y qué debería publicar? ¿Qué red debería publicar yo? La red de R6. La red de dominio administrativo, ¿sí? Que en este caso es la 181.16.0.0/22, ¿sí? Yo voy a publicar esa red porque va a ser la que yo, por medio de BGP, voy a enseñar a los otros ASN, los otros peers con los que se están comunicando conmigo. Fíjense, en el momento que yo la publiqué esa red, se aprendió por medio de BGP, fíjense, DAB, con distancia administrativa 20, cómo llegar a esa red. Y fíjense, si yo estoy acá en router 6 y quiero hacer un ping a 186. No, 181.16.0.1, fíjense que me responde. ¿Sí? Fíjense que me responde. O sea, yo de esa manera estoy publicando mi red, mi dominio administrativo a los otros sistemas autónomos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está claro. Bueno, una cosa. El examen, en el examen, en el trabajo práctico, la configuración llega hasta acá. Como ven, es muy básico, no es más que eso lo que tienen que hacer. Pero bueno, acá, ahora en clase vamos a ver un poquito más. Vamos a ver el tema de los filtros para que entiendan ustedes más o menos cómo funcionan, ¿sí? Eh, Fíjense, acá, si yo voy a Pierce, yo acá en R3, fíjense que yo tengo InFilter y OutFilter, ¿sí?
Y yo puedo configurar, en caso de versión 6 se van a configurar igual que como parecido a lo que es una red de firewall. En versión 7 yo tengo que generar un script, ¿sí? Pero fíjense, yo tengo routing filters, ¿sí? Routing filters. Yo voy acá, routing filters, fíjense, yo acá puedo generar una entrada y elijo una cadena, elijo un prefijo acá. Fíjense que yo tengo protocolo, distancia, scope, que es objetivo, tengo routing mark, tengo un montón de opciones. Acá fíjense que dice el AS Path, ¿sí? O Autonomous System Path, es una forma, el length, el weight, son distintas formas de darle peso, darle prioridad a una ruta sobre otra, ¿sí? Y además, fíjense, tenemos acá en la Actions, tenemos Prepend, Communities, que son todos atributos de BGP que me va a determinar que yo voy a elegir una ruta sobre otra, porque como yo les dije, en BGP nosotros lo más normal es que tengamos distintas formas de llegar a sistemas autónomos. Entonces, yo en base a todos estos filtros que yo configure y todos estos atributos de prepend, communities, el AS-Path, etcétera, que repito, en la plataforma están muy, muy por arriba explicados, eh, en base a todos estos filtros y todos estos atributos, me va a determinar cómo llegar a un dominio administrativo. ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, yo voy a configurar para lo que es el contenido de YouTube estos filtros de tal manera que cuando yo quiera llegar al dominio administrativo de YouTube lo haga a través del CDN y no directamente yendo a YouTube, para darles un ejemplo, ¿sí? En forma muy reducida, muy, muy simplificada lo que les estoy diciendo, ¿sí? Y yo acá voy a configurar esos filtros eh, con esos atributos que yo les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el AS-Path, yo determinaré que para llegar a cierta red destino, lo haga que a través de ese sistema autónomo, ¿sí? Llega ese camino para ese sistema autónomo. Para otras, usará otra ruta, otra ruta, ¿sí? Entonces, todo eso yo configuro con los filtros. Para hacerlo de forma un poquito más explícita, lo que quiero decir, yo ya configuro unos filtros muy básicos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos hardening? Vimos el RFC 6890, donde tenemos la IP reservada. Entonces yo configuro unos filtros de IP reservadas, ¿sí? Entonces vamos a perdón, routing filters, ¿sí? Y yo ya tengo algunos filtros configurados. Fíjense que cuando yo voy a un peer, ¿sí? En BGP, yo voy acá, abro un peer, yo solo puedo seleccionar un filtro de entrada y un filtro de salida. Entonces, si yo voy a tener distintas reglas en los filtros, los filtros se deben llamar iguales, ¿sí? Entonces, para que yo pueda seleccionar. Y fíjense, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos el RFC 6890, las IP reservadas, decíamos las IPs que no pueden ser ruteadas por Internet ni las cuales debo recibir tráfico de Internet, que era todo lo que son direcciones IP locales, clase A, clase B y clase C, lo que es de loopback, lo que es de IP de investigación, lo que es la IP de investigación, que era la 224 y 40, etcétera, ¿sí? Eh, Todas esas IPs, entonces, si a mí me llega un dominio administrativo de entrada con algunas de esas direcciones IP, ¿sí? Esas redes o direcciones IP, yo las voy a descartar, no las voy a meter en mi tabla de ruteo, ¿sí? Y entonces fíjense cómo va a ser el filtro. Acá voy a abrir para lo que es, por ejemplo, dirección clase A, clase B, y clase C, para que vean más o menos cómo es el filtro. Clase A, clase B, clase C y clase C. ¿Sí? Fíjense cómo creamos una regla, ¿sí? Decimos, bueno, le ponemos chain, que es el nombre que filtro, es decir, después el prefijo, que es 10.0.0/8, ¿sí? Para que contenga todas las direcciones clase A reservadas, ¿sí? Y fíjense que el prefix len, ¿qué quiere decir? La máscara de subred puede ser de 8 a 32, /8 a /32. O sea, desde /8 a /32, ¿sí? Y yo en la acción le voy a poner discard. Lo voy a hacer lo mismo con las redes clase B. En este caso va a ser /12 y el prefix len va a ser de 12 a 32 y también lo vamos a poner discard. Y voy a hacer lo mismo con las clases C, de /16, que la máscara va a ser de 16 a 32 y también le vamos a poner discard. Vamos a hacer lo mismo con dirección de loopback, dirección de investigación, etcétera. Y vamos a hacer lo mismo, también vamos a descartar, cuando alguien nos quiere enseñar nuestro propio dominio administrativo, ¿sí? ¿Por qué?
para que no entre en la tabla de ruteo de nuestro dominio administrativo, que nosotros podemos llegar por BGP. Eso no. Entonces, cuando alguien nos quiera enseñar nuestro propio dominio administrativo, nosotros lo vamos a descartar. Luego vamos a hacer una regla que vamos a aceptar todo el resto, ¿sí? A ver, esto es un ejemplo, ¿no? Repito, después nosotros podríamos tener un montón de filtros. Esto es un ejemplo de donde estamos diciendo todas las IP reservadas y nuestro propio dominio administrativo lo vamos a descartar. Cuando esto, fíjense que es un filtro de entrada, o sea, cuando nosotros aprendamos la regla. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Fíjense, eh, quiero darles el ejemplo de nuestro propio dominio administrativo. A ver dónde estaba, no me acuerdo cuál era la... Acá, fíjense. Yo soy el dominio administrativo 53, ¿sí? Perdón, yo soy el Autonomous System 53 y este es mi dominio administrativo. Yo digo a la S30 que para llegar al dominio administrativo 172.16.31.0/24, lo haga a través del, fíjense, el atributo aspath 53, ¿sí? Es el que yo les mostré recién, el atributo ese. Bueno, el 30 dirá, para llegar a ese dominio administrativo, vení por 30 y luego por 53. El 105, o sea, el 30 le dirá 105, eso. Después, el 105 le dirá 27 que para llegar al dominio administrativo nuestro lo haga a través de 53, 30 y 5, que se siga ese camino. Y después el 27 nos va a decir a nosotros que para llegar a ese dominio administrativo vaya por 53, 30, 105 y 27. O sea, nosotros vamos a rechazar eso, ¿sí? Porque nosotros somos el mismo, ese dominio administrativo 53, ¿sí? Entonces eso lo vamos a rechazar, ¿sí? Bueno, para eso usaríamos este filtro. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Y después los filtros de salida, por ejemplo, que nosotros vamos a enviar solamente nuestro propio dominio administrativo y no, vamos a descartar cualquier otra red que queramos publicar. ¿Sí? Eso va a ser el filtro de salida. Solamente vamos a permitir que como salida sea nuestro dominio administrativo y el resto lo vamos a denegar, ¿sí? Para que no pueda salir otra, nosotros no podemos enseñar otra red. Repito, esto, o sea, es un ejemplo, ¿sí? Bueno, y fíjense, en base a eso, yo voy acá tengo router 2 y fíjense, voy a ir a router 3. Voy a poner la tabla de ruteo de router 3. Fíjense que yo tengo acá aprendido cómo llegar al dominio administrativo de router 2 del Autonomous System 200, ¿sí? Y voy a habilitar los filtros. Fíjense que yo tengo que habilitar los filtros por cada peer que tenga, ¿sí? Entonces yo voy a tener que configurar un grupo de filtros por cada peer, ¿sí? En este caso yo lo hice para router 3, para la S300. Entonces acá configuro los de entrada y acá configuro los de salida. Perfecto, le doy a aplicar. Fíjense, ahí se borró y se volvió a agregar, ¿sí? Y me dice que es alcanzable por la IPS, por la interfaz Eder 2. Ahora fíjense, si yo acá, ¿sí? Si yo acá no dijese que no aprenda mi dominio administrativo, de salida, fíjense que yo no lo aprenden más. ¿Por qué? Si bien lo estoy publicando en la parte de networks, ¿sí? Yo en los filtros le estoy diciendo que que no enseñe mi dominio administrativo, ¿sí? Y ese filtro lo tengo configurado en el peer a R3. Fíjense, R3 no sabe llegar, pero R4 sí. Fíjense, si yo veo la tabla de ruteo o R4, R6, vamos, que lo tenía ahí, fíjense que R6, no, perdón, R6, no, R6 sí, fíjense. ¿Por qué? Porque yo a Pierce R6, ¿sí? No tengo configurado ese filtro. En R6 no tengo configurado ningún filtro. Entonces sabe llegar a R6, pero no sabe llegar a R3. ¿Entienden eso? Sí, está claro. Perfecto. Ahora, obviamente que esto no tiene sentido, fue solo por un ejemplo, entonces voy acá, lo voy a habilitar, ¿sí? Y sí voy a ir a R3. Fíjense, R3, ¿sí? Yo voy a hacer que no voy a aprender el dominio administrativo de R3. Le voy a habilitar el filtro. Acá le voy a publicar en R3. ¿Sí? Fíjense. Acá no se me agregó en mi tabla de ruteo IP routes cómo llegar al dominio administrativo de R3. Fíjense, porque yo tengo el filtro que descarte el dominio administrativo de R3. ¿Sí? Por más que R3 me lo está publicando. Ahora, en el momento, fíjense que R6 tampoco sabe llegar al dominio administrativo de R3, ¿sí? Tampoco sabe llegar. Lo voy a poner para... Bueno, no importa. Después lo vemos. Ahora,
Yo lo que voy a hacer es desactivar este filtro. Y fíjense, bueno, hay que esperar acá en los tiempos de BGP. Ah, una cosa que no dije de los timers de BGP. En OSP yo les dije que los timers que nosotros tenemos, hold time, etcétera, deben coincidir. En el caso de BGP no es necesario que estén sincronizados, que sean iguales, pero va a tomar el menor valor, el menor tiempo configurado entre dos peers, ¿sí? Ese es el tiempo. Y después, bueno, hay distintas reglas, que es un tercio del hold time va a ser el otro timer, pero son distintas reglas, o sea, está bien explicado en la plataforma. Yo como regla general quiero que sepan que no hace falta que, para que se pueda establecer la vecindad, no hace falta que coincidan los timers, ¿sí? Bueno, para forzarlo a que, fíjense, todavía no la aprendí al dominio administrativo de R3, ni acá ni acá. Para forzarlo lo voy a desactivar bueno, aumentar el... Ahí está, fíjense. Para, fíjense que ahí lo aprendí. Y fíjense que R6, si todo sale bien, también lo tiene que haber aprendido. Y efectivamente, fíjense, a través del Autonomous System 200 me está enseñando cómo llegar al dominio administrativo de R3. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Voy siguiendo. este es un pantallazo de BGP, como les dije, muy por arriba. Ahora vamos a ver cómo haríamos esta configuración en versión 7, ¿sí? Para lo que es el examen, vimos más de lo que pide el examen. Bueno, vamos a ver. Profesor, una pregunta. Sí, escucho. Eh, eh, si los routers tienen una ONT antes, ¿se tiene que abrir puertos o simplemente un DMZ o cómo funcionaría para llegar al MikroTik? No, si vos tenés configurado el firewall, tenés que abrir el TCP 179 para BGP. Ah, ok, TCP ok. 179 o el puerto que vayas configurado para que funcione BGP. Denme un segundito, ahí vuelvo. Ah, ok. Disculpen, fui a prender la luz. Porque ya no está. Bueno, vamos a ver, como decía, en versión 7, ¿sí? El- Creo que era este el laboratorio, si no me acuerdo mal. Sí. Bueno. En versión 7 ya la configuración es bastante diferente. Conceptualmente es lo mismo, pero la configuración es bastante diferente, ¿sí? Ahí vamos a ver. ¿Por qué la muestro en versión 7? Porque muchos de ustedes hacen los TPI en versión 7, entonces para que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver una vez que inicie. El concepto es el mismo, o sea, RU2 tiene su propio dominio administrativo, su ASN 200 y va a conectar con R3 a R5, y vamos a ver cómo haríamos la configuración. Dar un ratito en iniciar. Listo. Ah, no, me falta que tome IPR5. Bueno, fíjense, vamos a conectar R2, vamos a conectar R3, vamos a conectar R4 y vamos a conectar R5. Perfecto, listo. Bueno, fíjense, vamos a ir primero a R2, ¿sí? Las IPs configuradas son las mismas, o sea, el mismo router ahí y demás, y el mismo dominio administrativo como para eh, eh, simplificar el tema, ¿sí? ¿Cómo haríamos la configuración acá? Acá también vamos a Routing BGP, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos solamente 4 pestañas, de las cuales Sessions es de solo lectura, nosotros no podemos configurar nada, y VPN es para lo que decía, lo que es la configuración de BRF y demás, ¿sí? Acá vamos a configurar Connections y Templates.
En realidad templates no vamos a configurar. ¿Qué es templates? Es si nosotros quisiésemos hacer una configuración para un grupo de routers, ¿sí? Para vínculos dinámicos o para un grupo de routers, nosotros configuramos un template acá, ¿sí? En lo que se refiere al sistema autónomo, los distintos atributos y demás. Fíjense, acá lo que yo les mostraba recién, el AS-Pass, el Next Choice, etcétera, ¿sí? Los distintos filtros, communities y demás. Bueno, yo haría para un grupo de routers, acá un template y voy acá a conexión y lo configuro acá. Fíjense en template, configuraría el template, ¿sí? No lo vamos a ver, solo sepan que es para eso, ¿sí? Acá toda la configuración la vamos a hacer precisamente en la pestaña de Connections, ¿sí? Bueno, y fíjense, ¿qué tenemos que configurar? Primero vamos a ir acá a router 2 y voy a abrir router 3. Perdón, routing BGP, ¿sí? Vamos acá. Fíjense. ¿Qué vamos a configurar? Vamos a configurar el nombre, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner BGP a R3, ¿sí? Para seguir más o menos con el mismo concepto de lo que veníamos configurando. Vamos a configurar el número de sistema autónomo, pero el local. ¿Cuál es el sistema autónomo local para R2? 200 era. 200, exactamente. ¿Sí? Bueno, acá es la pestaña extra que teníamos en versión 6. Acá está en esta pestaña en general, que es la familia de redes que nosotros vamos a configurar, IPv4, IPv6, ¿sí? Si nosotros no tocamos nada, va a ser, va a configurar lo que nosotros, va a publicar lo que nosotros, o comunicar, mejor dicho, lo que nosotros configuremos en filtros, ¿sí? Si no, acá, por ejemplo, para IPv4, ¿sí? No es necesario que esto lo configuremos obligatorio. Sí, el router ID, ¿sí? El router ID, que en este caso es 10.0.0, perdón, 10.0.0.2, ¿sí? Y acá no hace falta que nosotros configuremos el remote AS, porque como les dije, en versión 7 lo va a obtener ese valor del mensaje open de BGP, ¿sí? Pero sí tenemos que configurar la remote address. En el caso de remote address para esta conexión, ¿cuál es? Si yo estoy conectando a router 3. ¿Se acuerdan cuál es? ¿A 201? La 202, porque es la remota, ¿sí? Yo estoy en router 2. Ah, sí, sí, sí. Entonces, configuramos 190.55, upa, punto 5.202, ¿sí? Bueno, y acá sí es importante que nosotros configuremos el local role. Que el local role tiene que ver con qué tipo de comunicación BGP vamos a tener, ¿sí? Fíjense, tenemos distintas opciones. Es para lo que es Route Reflector, Route Reflector Client, ¿sí? Y demás. Acá nosotros vamos a elegir para a los alcances de nuestro laboratorio solamente IBGP, ¿sí? O sea, IBGP, estoy diciendo la I en inglés, en realidad va a ser, si lo castellanizamos, es EBGP, Exterior BGP, ¿sí? Perfecto, también como les decía, podemos encriptar la comunicación, ¿sí? Y acá tenemos los distintos TTLs y demás que nosotros podríamos configurar. Pero para el ejemplo, para lo que nosotros queremos, solo vamos a configurar el local role. Vamos a configurar el remote address, vamos a configurar el router ID y vamos a configurar nuestro ASN y un nombre de la conexión, en este caso no del PIR, ¿sí? Perfecto, fíjense, listo. Vamos a ir a router 3 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a Connections, vamos a ir, en este caso va a ser BGP a R2, ¿sí? El AS en este caso es el 300, el router ahí es el 10.0.0.3 y el remote address va a ser la 201, ¿sí? No vamos a configurar el remote AS y sí vamos a configurar eBGP. Perfecto. Fíjense, en el momento que yo configure, ¿dónde creen que vemos las conexiones, las vecindades establecidas? Fíjense, sessions. ¿eh? Es- Fíjense, fíjense que yo no confío el remote AS, pero me lo muestra, que es 300, ¿sí? El remote ID, ¿sí? Y fíjense, la familia que es IP, y acá me dice el local address, ¿sí? Y me dice que, bueno, acá no me dice show columns, eh, ¿dónde está?
El, bueno, bueno, no importa, no me gusta. Pero yo lo que quiero decir, fíjense que está establecida, ¿sí? Me dice hasta hace un minuto, está establecida la vecindad. ¿Sí? Bueno, perfecto, vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a configurar las conexiones a R4 y R5. Entonces ponemos BGP a R4, ¿sí? Autonomous System es el local, 200. Router ID es el 10.0.0.2. Remote AS es la 100, era 206 para R4. Perfecto, y acá eBGP. Listo, y vamos a hacerlo a R5. BGP a R5, 200. Router ID 10.0.0.2. Y esta es la 210. eBGP. Vamos a configurar ahora R4 y R5. ¿Sí? R4, routing BGP, connection. Vamos a hacer, este caso es a R2. El local ASN es 400, 10.0.4. Remote address es la 205, si no me acuerdo mal, eBGP. Perfecto. Fíjense, voy a ver si levanta. Efectivamente, fíjense, se estableció la vecindad con el peer R4 y ahora vamos a ir a configurar R5. Routing BGP, connection BGP, en este caso también va a ser a R2, el ASN es 500, router ID es 10.0.0.5 y la remote address va a ser 209. eBGP. Perfecto. Fíjense, vamos a ver si se establece la conexión. No se está estableciendo la conexión. ¿Por qué no se está estableciendo? Que el R 209, 55. A ver si la address es la 210. Está bien. 10.0.0.5. Y acá capaz que le erré algo. El router ID. 155, BGP. Ah, ahí está. Fíjense. Ahí se estableció la vecindad. Perfecto. Bueno, ahora fíjense, yo voy a la tabla de ruteo de router 5. ¿Sé llegar al dominio administrativo de router 2? Fíjense acá, el router 2, mi dominio administrativo es el 186.10.01.10.00/22. ¿Sé llegar o no sé llegar? A ver, no sé llegar, fíjense, no tengo ninguna ruta aprendida por GP, pero acá no tengo ninguna pestaña Networks, ¿sí? Yo voy acá a Connections, fíjense, no tengo ninguna pestaña Networks. Y yo podría, fíjense, como ya vimos en los otros protocolos de ruta dinámico, hacer una redistribución. Fíjense que dice default originate. Si yo quisiese eh, redistribuir la ruta por defecto, ¿sí? No, disculpen. Yo acá podría redistribuir, ¿sí? La ruta por defecto. Pero no tengo una forma de distribuir o sea, de publicar mi network, ¿sí? ¿Cómo haríamos en ese caso? Fíjese, yo también acá podría distribuir las rutas conectadas, las rutas estáticas y demás, ¿sí? Bueno, en versión 7 hay que darle una vueltita de rosca, ¿sí? Tenemos que ir acá a Firewall, tenemos que ir a Address List, crear un Address List, que en este caso le vamos a llamar BGP Out, que va a ser, le vamos a dar una salida de nuestro dominio administrativo. Vamos a crear una address list cuya address va a ser precisamente nuestro dominio administrativo, que fíjense es la 186.10.00/22. ¿Sí?
Y vamos a ir a cada conexión, ¿sí? Que en este caso va a ser con R5. Fíjense, con R5 voy a ir a la pestaña Filters y fíjense que dice Output Network, ¿sí? Y acá nosotros vamos a seleccionar la address list que nosotros configuramos, ¿sí? Fíjense, le damos a aplicar y ahí en router 5, solamente en router 5, ya sabe llegar a nuestro dominio administrativo aprendido por BGP. Fíjense, aprendido por BGP, distancia administrativa 20 y sabe llegar a nuestro dominio administrativo. Pero fíjense, router 4. Router 4 no sabe llegar, ¿sí? No sabe llegar. ¿Por qué no sabe llegar? Porque nosotros, ¿sí? No estamos publicando con la conexión con router 4. Si yo quisiese que sepa llegar, tengo que configurar acá Output Network, la address list que nosotros configuramos, le damos a aplicar y ahí, ahí va a saber llegar. ¿Se entiende? Y acá vamos a configurar los distintos filtros que nosotros configuremos, ¿sí? Que como les dije, en versión 7 son script-based. Acá en filters nosotros vamos a ir creando, fíjense, yo ya no tengo algo como nosotros, parecido a lo que es la configuración de una red de firewall, sino que tengo que crear el nombre del filtro, que va a ser el nombre de la cadena, y acá escribir el lote de comandos para que se establezca el filtro. ¿Se entiende? Bueno, están silenciosos hoy. Pero bueno, esta es la configuración en versión 7. Como les dije, es algo muy, muy básico, pero bueno, les va a servir para hacer el trabajo práctico integrado, ¿sí? Bueno, vamos a ver el último tema del curso que va a ser BRRP. No me acuerdo cuál era el laboratorio, BRRP1, este. ¿Qué es BRRP? Es un protocolo de redundancia de gateway, ¿sí? El Virtual Router Redundancy Protocol. Básicamente lo que nos permite es en un esquema de eh, alta disponibilidad, que nos exigen un esquema de alta disponibilidad, nosotros podemos tener dos o más routers, ¿sí? Que donde se va a generar una interfaz virtual, que nosotros les vamos a llamar una interfaz BRRP, de forma tal que si, por ejemplo, se cae el router principal, que se denomina master, ¿sí? Eh, para para los distintos dispositivos de la LAN va a ser transparente y el tráfico se va a empezar a cursar por el router de backup, que como les dije, podemos tener más de un router de backup, ¿sí? Podemos tener N routers de backup. Entonces, de esta manera, esta caída del router principal es transparente para los dispositivos de la LAN y va a poder seguir cursando el tráfico. Para eso, nosotros tenemos que configurar una interfaz BRRP en donde vamos a configurar un IP, que la IP debe ser la misma en ambos routers, ¿sí? Fíjense, debe ser la misma en ambos routers, y debemos configurar un BRID, que el BRID también debe ser igual en la interfaz BRRP que nosotros configuramos. Además, nosotros vamos a configurar un parámetro priority, ¿sí? Que en base a ese parámetro priority va a ser quién va a tomar el rol de master y quién va a tomar el rol de backup con un asterisco que es el preemption mode, ¿sí? ¿Entienden básicamente cuál es el concepto de lo que es BRRP? Sí, hasta ahí va claro. Bien, bueno, a ver, no es necesario para configurar una interfaz BRRP que los hardware sean los mismos, ¿sí? Pero es recomendable. ¿Por qué? Porque en base a lo que a la configuración que ustedes tengan, si no tienen el mismo hardware, van a tener que tener en cuenta las diferentes configuraciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Ante la caída del router principal y cuando levante el backup, ¿sí? Pero no es una exigencia de que sea el mismo hardware, ¿sí? La configuración va a ser exactamente igual en uno y otro. Sí tengan en cuenta que todas las configuraciones que ustedes tengan o sea, no es que lo que yo confío, no es, por ejemplo, como un RAID de disco, ¿sí? Que yo lo que tengo acá se copia acá automáticamente. No, yo tengo que configurar los dos routers y si yo tengo reglas de firewall configuradas acá, también tengo que configurar las mismas reglas de firewall acá en términos de, por ejemplo, si tengo a un Destination NAT configurado para un acceso desde afuera y demás, bueno, tengo que tener también configurado eso, ¿sí? Estoy hablando del punto de vista solamente o sea, de lo que es la gateway la gateway, o sea, la puerta de enlace o la salida de internet para la red LAN. Todas las otras configuraciones van a tener que hacerla a mano ustedes y tener en cuenta, si no tienen el mismo hardware, las diferentes diferencias
valga la redundancia, que ustedes pudieran llegar a tener, ¿sí? De todas maneras van a ver que la configuración en lo que se refiere a BRP es muy, muy simple, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a entrar, vamos a abrir router 1, vamos a hacer la configuración de los dos routers en forma simultánea para que vean cómo se configuran, ¿sí? Entonces vamos acá, tenemos router 1, Profe, una consulta. y escucho. Cuando habla de que se caiga y se active el de backup, sería básicamente cuando no funcionara por X motivo, porque la nube viaja a los dos al mismo tiempo. Es Se cuando quemó la dejaría de fuente, funcionar por X motivos. se quemó la Tal cual, se fuente, rompió. se rompió el vínculo, se rompió el cable de red, alguien levantó el cable de red, por lo que Perfecto. sea, que el router principal, que se denomina master, deje de Deje de verlo. funcionar, eh, automáticamente va a levantar el de backup, ¿sí? El otro. Eh, Hay un intervalo de tiempo que se configura, que es cada cuánto tiempo se chequea, que es, por defecto es un segundo, eh, y levanta el de backup y para los dispositivos, los hosts de la LAN, es transparente, ¿sí? Para ellos nunca pasó nada, ¿sí? Perfecto. Eventualmente alguna pérdida de paquete mínima. Bueno, fíjense, acá tenemos la configuración, que es la LAN y nuestra WAN, ¿sí? La WAN en este caso no nos interesa. Fíjense que nosotros tenemos en base al esquema este que tenemos, la dirección de IP WAN es la 192.168.1.1/24 para el router 1 y la 12/24 para el router 2, ¿sí? Fíjense, acá, perfecto, tenemos la 1.2 y la 1.1, ¿sí? Es la única configuración que tenemos. Creo que tengo el Masquerade configurado. Sí, tengo el Masquerade configurado y nada más, ¿sí? Bueno, ¿dónde hacemos la configuración? En la pestaña Interfaces, ¿sí? Tenemos dos opciones. O vamos directamente a BRRP o agregamos una interfaz BRRP acá, ¿sí? Eh, Acá le damos BRRP y acá vamos a Interfaces y vamos acá a BRRP y agregamos una interfaz. Fíjense, primero le vamos a dar un nombre a la interfaz. Voy a dejar, como siempre, generalmente lo hago, el nombre por defecto. ¿Sí? Y fíjense que, como esto funciona en capa 2, ¿sí? Tiene una MAC address, que en este caso es 000, pero en el momento que yo configure algo, va a tomar un número, ¿sí? ¿Qué es importante? En base al BRID que yo configure, ¿sí? En la base del BRID va a ser los últimos tres números de esta dirección MAC, ¿sí? Van a depender del BRID que yo configure. Y como el BRID que voy a configurar debe coincidir para una interfaz, para una configuración de BRP dada, ese BRID es el mismo, ¿sí? En el caso, fíjense, del ejemplo es BRID 50, la dirección MAC, ¿sí? Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque a los fines de capa 2, el dispositivo la interfaz BRP va a ser la interfaz, va a ser mi gateway, ¿sí? No la interfaz LAN de mis routers, sino la interfaz BRRP, que yo la voy a configurar, sí, sobre mi interfaz LAN. Pero mi gateway va a ser mi interfaz BRP, entonces la MAC va a ser la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se cae uno, para los dispositivos de la LAN, no tienen que andar descubriendo de nuevo qué IP está relacionada con tal MAC, etcétera. No, la IP y la MAC es exactamente la misma, ¿sí? Bueno, vamos acá a la pestaña BRP, nosotros configuramos el nombre, y bueno, ¿y sobre qué interfaz lo configuro? ¿La LAN o la WAN? La LAN, ¿no? La LAN, esto es un protocolo de redundancia de gateway, estamos ahora hablando de la LAN, ¿sí? El BRI dijimos que es 50, ¿sí? Fíjense, dije 50, y vamos a hacer, priority va a ser 100, este es un número que va de 1 a 254, y a mayor número, o sea, mejor dicho, el router que tenga mayor número de priority va a tomar el rol de master, ¿sí? Bueno, fíjense, acá al 1 le voy a dejar 100 y, por ejemplo, al 2 le voy a poner 200, ¿sí? Ahí hay un asterisco. Bueno, fíjense el interval. De nuevo, yo puedo autenticar acá la comunicación. Como siempre digo, se sugiere que en producción lo hagan, ¿sí? Y acá tiene que ver con si trabajamos con IPv4, IPv6, etcétera, ¿sí? Bueno, fíjense, yo en el momento que le doy a aplicar, fíjense, se creó la interfaz BRRP, ¿sí? Y le voy a aplicar y se creó la interfaz BRRP. O sea, cada interfaz, fíjense que está asociada a la LAN, ¿sí? Una vez que yo creo una interfaz, ¿qué debo configurar luego de crear una interfaz? ¿Por qué está en rojo la interfaz BRP creada?
Una vez que creo una interfaz, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Darle un IP, Darle una IP, exactamente. Entonces vamos acá a configurar. ¿Cuál es la IP que voy a configurar en base a eso? En base al esquema este. 192.168.1.0/24. Punto 1.254. Perdón. Punto 254. Porque esa va a ser la interfaz, la IP de mi interfaz BRP. Entonces, 192.168.1.254. Fíjense que es una barra 32. ¿Y en qué interfaz? LAN. No, Perdón, la última, la en BRRP1. la BRP, ¿sí? Fíjense. Ahora fíjense, yo configuré la IP, la 1.254. Fíjense que mi interfaz BRP tomó el, eh, el rol de master. ¿Por qué tomó el rol de master? Si tiene la priority 100 y esta es priority 200. Porque el otro no está configurado. No No configuramos tiene la IP. IP. Perfecto. Ahora configuro la BRP1, le doy OK. ¿Sí? Fíjense que levantó, pero fíjense que sigue en backup. Sigue estando como backup. Y yo les dije, ¿cómo? Disculpen, no sé si alguien está diciendo algo. Levantó primero el otro. Hasta que no caiga la otra comunicación, este no va a tomar otra vez el rol de máster. Pero fíjense que yo les dije que el parameter priority es el que determina quién va a ser Ah, master y quién va backup. Pero en realidad está bien lo que dijiste, porque eso del parámetro priority va a determinar quién es el master y quién es el backup si está el preemption mode habilitado, ¿sí? Fíjense acá dice preemption mode. Si no está preemption mode habilitado, el router, o sea, el parámetro priority no juega y el router backup solamente va a tomar el rol de master cuando se caiga el master, ¿sí? Ahora, si está preemption mode habilitado, el master va a ser de acuerdo a quien tenga el valor de priority más grande. Entonces, fíjense, yo voy a habilitar preemption mode en ambos routers y fíjense que este que es backup va a pasar a master. Fíjense, este ya es backup y este ahora va a pasar a master. Fíjense que ahora es el master. ¿Sí? Y este no se cayó, el router uno. Pero ahora sí juega el parámetro priority. Entonces, el parámetro priority solamente tiene relevancia cuando está el preemption mode habilitado. Si no está el preemption mode habilitado, solamente un backup va a tomar el rol de master cuando se caiga el master, independientemente del parámetro priority. ¿Sí? ¿Se entendió eso? sí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué nos queda configurar? El DHCP server. Vamos a configurar el DHCP server. ¿En qué interfaz lo configuramos el DHCP server? ¿En la WAN, en la LAN o en la interfaz BRRP? ¿Qué Sería todo creen en la ustedes? virtual. Para mí la Eh, LAN. ¿Por qué en la LAN, Daniel? ¿Y por qué Marcelo en en la BRRP? Vamos, Marcelo primero. Y- Porque tendrían que tomar todas las IP desde esa para que quede todo en el mismo rango, digamos. Bien. ¿Y vos por qué decís en la LAN, Daniel? Porque no tenés configurada la barra en el virtual. En la LAN tenés, Perfecto. es donde va a Fíjense, realmente distribuir. es lo que dice Sí, Daniel. Fíjense, la IP no es una barra, o sea, sí tenemos una barra, pero una barra 32, una red de una sola IP. Claro. ¿Sí? Entonces yo no podría configurar acá, entregar IP, o sea, entregar IPs en esta red. ¿Sí? Esta es una red de una sola dirección. Entonces sí o sí va a tener que ser en la LAN. Pero sí acá hay que hacer un cambio. Fíjense, el address space está bien, va a ser de 192.168.10/24, pero la gateway no va a ser la dirección, la 11, que es la IP de LAN de este router, sino va a 254. ser la BRP, la interfaz de la interfaz BRP. Y fíjense que el pool de direcciones voy a empezar, ¿sí? Desde, en este caso, del 3, porque el 1 y el 2 están asignados a los routers que están configurados en la interfaz BRP. Bueno, después lo otro lo configuramos y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro router. Vamos a configurar el DHCP server de la LAN, pero teniendo en cuenta que la gateway va a ser la 254, que es la IP de la interfaz BRRP, y el address space, ¿sí? El pool de direcciones va a ser
no tiene que incluir las direcciones IP del router 1 y router 2, que son los routers en donde estamos configurando el BRRP. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a pedir IP. En PC1 pedimos IP. Y en PC3, bueno, en realidad con PC1 es suficiente. No hace falta que abramos dos virtual PC. Pero fíjense, en el momento que yo pedí IP, ¿sí? Se me generó una entrada en los dos routers. ¿Por qué? Porque si yo voy a ver la interfaz BRP, interface BRP, fíjense que la MAC que tomó es esta. Siempre en la interfaz BRP, los primeras tres partes de la dirección MAC es 00005E, ¿sí? Y estos tres últimos números dependen del BRI configurado. Fíjense que la MAC que tiene esta interfaz BRP es exactamente la misma, ¿sí? Que la que tiene la de router 1, ¿sí? Ahora, tiene que haber una comunicación entre los DHCP server de router 1 y router 2 para que si se cae router 1, o si se cae el master, independientemente de cuál sea, el backup sepa cuáles son las direcciones que están entregadas, ¿sí? Para que no entregue a otro host una dirección que ya está entregada a un host que se había conectado anteriormente al router master que se cayó en este momento, ¿sí? ¿Entienden el trabalenguas que hice, no? Sí. Bueno, ahora fíjense, ¿Qué hace? fíjense, De todas las, ¿cómo? ¿qué hace un espejo de todas las IP que va a entregar? Exactamente, y fíjense, yo hago un ping acá a los DNS de Google, ¿sí? ¿Por cuál router va a salir, creen ustedes? ¿Por el 1 o por el 2? Por el uno. Fíjense que el 2 es el master. Fíjense, router 2 Ah, es el perdón, el master. 2. Entonces yo hago un ping, fíjense, que yo acá empiezo a tener tráfico y no tengo tráfico por el router 1. Ahora, si se cae, ¿sí? Voy a seguir el ping. Si se cae acá, router 2, fíjense, tengo unas pérdidas de paquetes, pero levanta y fíjense, ya está. Yo ya tengo comunicación por router 1. Fíjense que está cursando el tráfico es router 1. ¿Sí? O sea, para los dispositivos de la LAN fue transparente esa caída, salvo, como les dije, ese tiempo de chequeo que tiene, que es un segundo por defecto, eh, eh, hasta que levanta el backup. Pero fíjense, este es el master ahora, pero siguen teniendo, o sea, podemos decir que esta es una red de alta disponibilidad, ¿sí? Fíjense, ahora levanto el master, levanto el router 2, mejor dicho, luego de un ratito va a tomar el rol de master, ahí lo toma el rol de master y los dispositivos siguen teniendo conexión a internet. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, la clase de hoy era cortita, por suerte. Les voy a pedir 2 minutitos de su atención para definir algunas cositas, ¿sí? Porque, bueno, hoy es como les dije yo, es la última clase. Bueno, vamos primero a hablar del trabajo integrador número 3, ¿sí? Si yo no me acuerdo, lo voy a chequear, pero si no me acuerdo mal, la, mm, a ver, creo que está habilitado hasta el 17, ya les digo hasta cuándo lo habilité. Está habilitado hasta el 17 de enero de 2025, ¿sí? O sea, tienen casi un mes para desarrollarlo, ¿sí? O sea, tienen bastante tiempo. Bueno, Daniel, con vos ya tengo hablado otra cosa, eso no hay problema, ¿sí? Eh, Perfecto. Tengan en cuenta lo siguiente, que yo sé que muchos de ustedes, o sea, yo 31 de enero van a estar subidas las notas de los, ¿por qué? Por, Porque ya después de eso yo ya me voy de vacaciones y hasta el año que viene no vuelvo. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes no enviaron el trabajo hasta esa fecha, ¿sí? O no, o les quedó aún, o lo que sea, si se atrasaron y demás, yo ya eso, o sea, si después quieren terminar el curso, obtener el certificado se obtiene solamente cuando tienen los tres trabajos prácticos integradores aprobados. Le digo porque muchas veces me dicen, del instituto me dicen, tal alumno quiere obtener el certificado y yo le digo, no, pará, no rindió tal trabajo práctico integrador o rindió y no aprobó tal trabajo práctico integrador, etcétera. Lo que quiero decir, si ustedes no me envían hasta esa fecha, después, el año que viene, si quieren obtener el certificado, eh, no van a tener que arreglar con el instituto
si es cómo tienen que hacer para a rendir o sea, si- muchas veces dicen, bueno, tenés que tomarle todo el curso como si fuese libre, etcétera, o sea, tienen distintas formas. Pero lo que quiero decir, si ustedes quieren terminar el curso, hasta el 17 de enero manden el trabajo práctico integrado, yo lo corrijo, si lo aprueban, perfecto, y ya tienen los otros dos aprobados, y de esa manera ustedes van y después piden que se les expida el certificado. Le digo para que lo tengan en cuenta porque muchos dicen, no, ya está, lo veo después y demás, y yo está, yo ya doy por cerrado la fecha del 17 de enero, salvo que alguno tenga que recuperar que no haya aprobado. Si no, yo doy por cerrado esa fecha como última, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Eh, Otra cosa, el que no envió hasta el 17 de enero, después me dice, no, quiero recuperar. No hay recuperaciones. La recuperación es si vos lo enviaste y te fue mal. No hay recuperación después. Repito, todo eso, todas las otras cosas, todas las condiciones diferentes a esa de enviado el trabajo hasta el 17 de enero, la tienen que arreglar después a partir de febrero con el instituto, y se hace un poquito más engorroso. Entonces yo les digo, tienen bastante tiempo, por favor envíen hasta esa fecha, así no hay quejas después porque a veces hemos tenido casos de quejas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, agradecerles, bueno, llegar hasta acá. Hoy fuimos poquitos, pero estimo que hago extensible este agradecimiento a los que después ven la grabación de esta última clase, bueno, que me acompañaron hasta prácticamente final de año. Agradecerles, espero que el curso haya sido de su agrado, que les haya servido, que les sirva hoy en día en su trabajo, que haya sido didáctico, ¿sí? Que realmente hayan aprendido. Si ustedes lograron un poquito de esas cosas, yo me doy por satisfecho, ¿sí? Y bueno, nos volveremos a ver ya por alguna duda laboral y demás, pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Gracias a usted, profe. Muchas gracias, profesor. Buen Bueno, año. Muy felices Gracias a fiestas. usted, profesor. que anden bien, felices Y le quería fiestas. hacer una Gracias, consulta. gracias. Sí, decime, Marcelo. Yo tenía, ¿Cómo? No te profe, escucho. sí, Decime. yo tenía que mandar el recuperatorio. Lo Yo vi ahí en tenía que mail. mandar el Lo vi hace un ratito. recuperatorio. Sí, sí, lo vi hace un El ratito. recuperatorio, Sí, sí, ah, sí, lo vi, ya te lo perfecto, corrijo ahora el fin perfecto. de semana y te subo, qué tranquilo la nota. Bueno, bueno, Listo. gracias. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Gracias a todos. Chau, chau. Muy Igual, felices profe, fiestas. Muchas Chau, éxitos. chau. gracias. Gracias, fiestas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chau, chau.